buenos días, mis amados. Bendiciones para todos ustedes en este domingo. Hoy es día del Señor. Hoy es día de buscar su presencia, de buscar su palabra, de encaminarnos en los propósitos de Dios. Vamos a orar para después entrar en el tiempo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso. Declaramos hoy un día de gozo, de paz, de bendición, bajo la sombra del Altísimo. Declaramos, Señor, que este es el día que tú creaste, Padre, para nosotros, para disfrutarlo. Padre, toma la vida de cada uno de los oyentes, de los que están en este momento, Señor, en el canal de YouTube, de los que están en este momento escuchando este video. Señor, declaramos que la palabra tuya llegará a sus corazones. Declaramos, Señor, en esta mañana, Señor, que de los cielos abiertos desciende bendición a nuestra vida, viene respuesta y viene socorro oportuno para los que te buscamos, Señor. Declaramos en este día tu bendición, tu paz, tu gozo, tu presencia, Señor. Declaramos la unción del Espíritu de Dios sobre este lugar, sobre el lugar, Señor, sobre cada hogar que está, Señor, sintonizando. Declaramos tu paz, presencia, gozo. Declaramos el reino de los cielos, Señor, sobre la vida de tus hijos, Señor. Padre, entregamos toda situación adversa, todo lo que quiera venir a nuestra vida a robarnos la paz. Declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sean armas espirituales o sean armas físicas, sea, Señor, de parte de las tinieblas. Declaramos en el nombre de Jesús paralizada, Señor, toda obra de Satanás que venga a atentar con nuestra vida. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador, Dios de la gloria. Declaramos la presencia del Dios Altísimo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos gozo, declaramos la paz y la justicia del reino en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, el verso 10 y 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Declaremos nuevamente esta palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Titulamos esta enseñanza, esta predicación, el poder de la palabra de Dios en nuestra boca. Dios quiere poner sus palabras en nuestra boca. Dios quiere que nosotros tomemos esa palabra y la declaremos en el nombre de Jesús. Esa palabra manifiesta el poder de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Y el apóstol Pablo se refiere a ella con un término que se llama dunamis, dinamita pura. Es dinamita en la boca de los hijos de Dios, pero para transformar circunstancias. Esa palabra manifiesta su poder cuando la declaramos, porque a través de la Biblia podemos ver que ella es comparada con muchos elementos que nosotros conocemos. Ella es como pan, porque el pan es alimento, es una palabra que alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Ella es como vino, el vino produce gozo, pero el vino también representa lo profético, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere transformar. Ella es como agua, ella quita la sed que tenemos muchas veces por las adversidades. Ella va a traer
a nosotros reposo y descanso de parte de Dios. A los sedientos, a los que aman la palabra de Dios, ellos serán saciados con el agua de vida de la palabra de Dios. Ella es comparada como leche, y la leche es un alimento, tanto natural como espiritual. La leche representa la palabra de Dios que no ha sido adulterada. Porque hay gente que toma la palabra de Dios y le agrega cosas, está adulterando. Es como si usted toma leche y le echa agua. Ella también es representada como vianda. La vianda es un alimento sólido. La leche es para los niños, en el caso de los teteros. Pero la vianda a nivel espiritual es un alimento mucho más sólido. Significa que la leche nos hace crecer, pero la vianda nos da madurez espiritual. Por eso necesitamos una palabra mucho más sólida cada día. Una palabra que nos, aparte de que la palabra da vida, la palabra te direcciona en propósito. Ella es comparada como espada. La espada es un arma. La espada es un elemento para hacer guerra, pero esa espada tiene que actuar primero hacia nosotros. Dice la Escritura que la Biblia, la Escritura, es más cortante que toda espada de dos filos y ella penetra hasta partir el alma. Es decir, en el alma del hombre es donde están los conflictos, los problemas, las circunstancias que nosotros nos aquejan. Los temores, los traumas, ahí es donde la palabra va a penetrar, va a partir el alma, va a tomar el alma y la va a transformar y va a quitar todo temor, toda angustia y todo lo que está ahí haciendo daño en el alma. Así que la palabra va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer una transformación. Cuando la palabra de Dios está penetrando, va a doler, va a incomodarnos. Vamos a decir, parece que el predicador conoce mi vida. No, es que la palabra de Dios, Dios la envía, como dice Isaías. Ella va a cumplir un propósito. Ella va a hacer algo por el cual Dios desea que se haga. Ella es comparada también como martillo que quebranta la piedra. Es decir, la piedra representa el corazón duro del hombre. Ella va a partir, porque es necesario que Dios parta ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne para que la palabra penetre con mayor facilidad. También es representada como clavos hincados. Dice Eclesiastés que la palabra de los pastores y de los predicadores en las congregaciones son como clavos hincados. Cuando uno está soltando una palabra de corrección a través de una predicación, a través de un consejo a alguien, esa palabra va a ser como esos clavos que arrancan. Pero lo que va a arrancar del alma son aquellas cosas malas. Son aquellas cosas que le están haciendo daño al hombre. La misma palabra dice, esto no sirve. Esto es lo que hace que esta persona peque. Entonces la palabra va a arrancarlo. Pero la palabra, como dijimos que era vino, esa palabra va a sanar el corazón del hombre, va a restaurarlo, va a traerle gozo. Si antes estaba amargado, entonces esta persona va a ser sanada. También la palabra es como sal. Ella es la que permite que este mundo no esté más podrido de lo que está. Ella es palabra que preserva, así como la sal preserva la carne, la sal que somos nosotros preservamos este mundo. También la sal le da sabor, la palabra de Dios da sabor a tu vida. Una sopa sin sal es horrible, pero cuando tú le echas sal, empieza a tomar un sabor diferente, mucho más agradable. Así la palabra de Dios va a darle sabor a tu vida. Ella va a preservarnos del pecado. Pero también Isaías está comparando la palabra como lluvia y como nieve. En el texto de Isaías está diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, es decir, la tierra somos nosotros. Y Dios quiere traer la palabra de Dios a nosotros para que germine en su propósito, para que produzca, para dar semilla al que siembra. Es decir, Dios va a hacer un trabajo en la vida de nosotros.
va a germinar esa tierra, va a poderla producir, va a estar verde. Nuestras vidas tienen que estar reverdecidas por la palabra de Dios. Una persona que no come escritura está seca como un desierto, está seca, está reseca, no tiene vida. Pero cuando la persona permite, porque se trata de permitir, Dios puede mandar su palabra. Pero si la persona cierra los oídos a la palabra de Dios, lo que está diciendo es: no quiero a Dios, porque la palabra es de Dios, no es de los predicadores. Entonces esa palabra va a hacer el trabajo si usted quiere que se haga en su corazón. Hay personas que tienen reservas, quieren vivir una vida cerca de Dios, pero viviendo como el viejo hombre. Y a Dios no le agradan esas cosas. Si vamos a buscar de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu que nos pueda afectar nuestro caminar y nuestro andar con Dios. Si usted es papá y mamá y sus hijos tienen las manos sucias y van a la mesa, usted le va a decir: vaya y lávese las manos. De igual forma, si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios, Dios va a mandar a que te limpie. Debes hacerlo voluntariamente. Nadie te va a obligar. Nadie te va a tomar por el cuello para que obedezcas a Dios. La mayor ofrenda a Dios se llama obediencia a su palabra, por medio de aceptar lo que Dios me está diciendo, por medio de aceptar que los propósitos de Dios son los que debo llevar en esta tierra. Isaías está hablando de que esa agua que es nieve, la nieve es agua, pero en otro estado de la materia. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Hay gente que escucha mucha palabra. Hay gente que le gustan los mensajes de predicadores. Hay gente que dice: yo quiero escuchar. Se vuelven oidores, pero no se vuelven hacedores. Para nosotros poder ser esos que toman la palabra de Dios en serio, tenemos que tenerla en nuestra boca y declararla. Es como cuando usted va al médico y el médico le dice: te tienes que tomar este remedio cada 8 horas. Cada 8 horas te tomas, en un día cada 8 horas. ¿Qué sucede? Nos pregunta, o le preguntan a alguien: ¿qué te dijo el médico? El médico me dijo. Es decir, hay una autoridad, hay una palabra de autoridad en el tema médico, y nosotros vamos a repetir lo que dijo el médico, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, si Dios nos está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios, tú lo repites y dices: yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y aparte de eso, tú amas, porque tú tomas en consideración la palabra. ¿Qué va a suceder cuando nosotros somos portadores de la palabra de Dios? Vamos a reemplazar refranes por palabra de Dios. Vamos a reemplazar dichos por palabra de Dios. Vamos a reemplazar aquellas palabras humanas que son como viento, que son como pasto seco, porque la palabra del hombre no tiene el poder suficiente como para hacer lo que Dios quiere. Nuestras palabras no alcanzan a hacer lo que Dios quiere hacer. Por eso tenemos que tomar su palabra y no la nuestra. Y tenemos que volver la Biblia un lenguaje en nuestra boca. Y quiero aplicarlo específicamente en situaciones que usted ve en el día a día, en el cual tiene usted que declarar la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, el capítulo 17, estamos viendo la historia bien conocida de un hombre llamado David. David era un hombre que tenía intimidad con Dios. Y tener intimidad con Dios es tener cercanía a Dios. Y cuando alguien
que es menor anda con uno mayor, le aprende las costumbres, pero también le aprende las palabras. Al poco tiempo le dice, tú estás andando con tal persona porque tú hablas como esa persona. Cuando usted empieza a tener intimidad con Dios, va a considerar lo que Dios habla a su corazón por medio de la Escritura, y usted va a terminar hablando igual como habla el Padre. Por eso vemos en David un hombre que conocía el poder de la palabra de Dios, no solamente lo declaraba, sino que lo cantaba. David es el mayor compositor de cánticos, de salmos de toda la Escritura. Era un hombre que declaraba, cantaba la palabra de Dios, y eso tenía un efecto poderoso. David en una ocasión se enfrenta a un gigante. Esta historia la conocemos todos. La gente dice, sí, David mató a Goliat con una piedra. David mató a Goliat con una palabra. Antes de la piedra hubo una palabra, y quiero que veamos en el capítulo 17, el verso 25. Dice la Escritura acerca de una situación, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. La situación era que el gigante salía todos los días y empezaba a declarar una palabra en contra del ejército de Dios. Tenemos que entender que esto se trata de guerra de altares. Tenemos que entender que se trata de dos bandos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y quiero hacerle una pregunta, ¿de qué lado está usted? Hay palabras que vienen del reino de las tinieblas, son maldiciones. Hay gente que utiliza estrategias para infundir terror y miedo. Eso se llama hechicería. Hay gente que provoca miedo en otras personas. Y yo quiero decirle que la materia prima del diablo para trabajar en el corazón y en la mente de la gente es el miedo. Y también utiliza otro viejo truco, se llama la duda. Hay gente que infunde duda para que otros tengan miedo, y hay gente que infunde miedo para que otros tengan duda. Ese es el trabajo de Satanás. Y si usted está en ese trabajo, arrepiéntase, salga de eso, porque del lado el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es justicia. La justicia es lo correcto. El reino de Dios es gozo, es decir, amor que nos fortalece, que nos hace estar animados. Y el reino de los cielos es paz. Las tinieblas no producen ni gozo, ni justicia, ni paz. Las tinieblas producen dos cosas: duda y produce miedo. Usted no puede vivir bajo miedo. Usted no puede estar atemorizado por ninguna circunstancia, porque Dios es mayor que cualquier circunstancia. Y aparte de eso, te dice 365 veces en la Biblia, no temas. Y en otras ocasiones dice, no temas porque yo estoy contigo. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, no va a temer, porque dice la Biblia que Dios derramó de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y donde está el amor, el temor se tiene que recoger las maletas e irse a otro lado. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, no portadores del miedo y la duda del diablo. Nosotros no somos portadores de la basura de Satanás, somos portadores de la presencia del Señor. Si a usted le gusta andar manipulando a otros para conseguir objetivos, si usted anda buscando cosas que son de las tinieblas, usted se tiene que arrepentir hoy. Usted tiene que rechazar eso de su corazón, porque no puede estar la luz con las tinieblas. La luz no produce miedo. La luz te va a producir confianza, las tinieblas le van a producir terror a mucha gente, pero el que anda en luz, ese andará confiado los 365 días del año y el resto del tiempo que viva sobre esta tierra.
se estaba diciendo con miedo, en el campamento viene un gigante y tenemos que salir corriendo. Usted no tiene que salirle corriendo a nada, a ninguna circunstancia. La Biblia dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay gente que le gusta amenazar, hay gente que le gusta infundir, utilizan la brujería, el satanismo, la hechicería, el vudú y la porquería de Satanás para infundir miedo, para venir a tumbar a otro. Pero yo te digo que la palabra de Dios es más poderosa que toda esa basura de Satanás, porque Dios es más poderoso, porque el diablo no tiene poder. Tú eres el que le da el poder o no se lo das. Eva y Adán le dieron el poder al diablo para destruirlos. Y simplemente el diablo utilizó el viejo truco de la duda. Eso es lo que utiliza el diablo, duda. Él anda, si tú no le das el miedo, él no puede hacerte nada. Sobre todo si tú estás cargado de la unción del Espíritu Santo, sabes que le va a costar trabajo y se va a cansar y se va a debilitar y se va a volver loco. Porque dirá que contra este no puede hacer nada, contra esta no puedo hacer nada. Porque ahí está la presencia del Señor para fortalecerse. ¿Acaso el diablo te ha dicho alguna vez que él es tu pastor y nada te faltará? Eso lo dice Jehová. Yo soy tu pastor y nada te faltará. El enemigo le paga mal, dice el dicho, a los que bien le sirven. Pero Dios da recompensa y galardones a los que le servimos a Él. Se estaba escuchando malas noticias en el campamento. Pero también había de parte del rey que decía, estos hombres tienen miedo. Y el rey dijo, vamos a tener que darle una recompensa. El rey dijo, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Lo que quería venir a hacer el filisteo era esclavizar al pueblo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, esclavizarnos, tenernos oprimidos, tenernos tristes, andar persiguiéndonos. Pero yo te voy a decir algo, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Si el enemigo saliere por un camino contra mí, tendrá que huir delante de mí por 7 caminos. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Antes que ellos huyan, le va a decir Dios, siéntate aquí porque ahora vas a ver cómo bendigo a mi hijo. Siéntate aquí porque ahora vas a ver cómo bendigo a mi hija. La peor tortura que el diablo puede recibir de parte de Dios es que él le va a mostrar al diablo quiénes son los hijos de Dios. Cuando nosotros somos bendecidos, el diablo sufre. Al diablo no le gusta que usted sonría, por eso utiliza gente para que usted se amargue. Por eso usted tiene que decirle a esa persona, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no tendré temor de malas noticias. El diablo tiene un periódico que desde la primera a la última página tiene malas noticias. Dios tiene un libro que se llama la Biblia, que desde principio a fin tiene buenas noticias para los hijos de Él. Tiene pacto, tiene promesa, tiene ordenanza, que si tú las sigues vas a prosperar en esta tierra. Esto merece un gloria a Dios desde su casa. Dele gloria a Dios en su casa. Se estaba escuchando la recompensa y la recompensa era interesante. Voy a enriquecer, decía el rey, con grandes riquezas. Además le voy a quitar los tributos a la casa de su padre. No iban a pagar impuestos. Y además de eso, le iba a dar su hija, es decir, este hombre, este soldado iba a pasar de ser soldado a ser de linaje real. Y eso es lo que Dios quiere. Bendecirnos. Dios no anda asustando a nadie. Dios no anda infundiendo temores. Hay que temer a Dios. Al único que le debemos temer es al Señor, porque el enemigo está derrotado. Y de paso te digo que el diablo te tiene miedo si tú eres hijo de Dios. David hace una declaración frente a lo que está escuchando, es decir, tú tienes que reaccionar frente a la palabra, tienes que tomar una decisión, tienes que empezar a declarar cosas con respecto a las promesas de Dios. En el verso 26, mire lo que sucede. Entonces habló
habló David. David dijo algo a los que estaban junto a él diciendo, él empezó a preguntar, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque David sabía, este tipo está gritando, nos está insultando, nos está menospreciando. ¿Y qué se le va a hacer? Y empieza David a hablar en relación a lo que Dios estaba viendo. Tú tienes que hablar las cosas que Dios ve. David, ¿cómo veía al tal gigante? Mire cómo lo llama. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David con su declaración hizo dos cosas. Número uno, David no le dice gigante, no le llame gigante a los problemas, que este problema es muy grande, tengo un gran problema. No, esa es una circunstancia. Delante de Dios los problemas no son nada. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Cuando le dice filisteo, dice, tú no eres de Israel. Y eres incircunciso porque no estás bajo los pactos ni las promesas de Dios. Por lo tanto, Dios no está contigo. Eso es lo que le estaba diciendo David. Los que se levantan contra ti, si tú estás haciendo las cosas de manera correcta, Dios no está con ellos. Porque Dios no opera en la maldad. Dios opera en el bien. Dios no opera en la brujería. Hay gente que busca brujería para que Dios lo bendiga. Pues déjame decirte que estás equivocado. Tienes que buscar al Señor y la forma es declarar la palabra. David estaba sentenciando a muerte a este hombre. Estaba diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso? La protección de Dios. El Salmo 91 no es sobre él. El Salmo 23 no es sobre el gigante. No es sobre este filisteo. Y él le da ánimo a los soldados del ejército de Dios. Mire cómo lo llama. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Tú no eres cualquier persona si tú eres hijo de Dios. Tú haces parte del ejército de Dios. La Biblia dice que somos soldados de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos armas de justicia. Lo que sale de nuestra boca no es maldad, lo que sale es bien. Cuando vemos al enfermo, nos compadecemos y decimos, en el nombre de Jesús tú eres sano. Esas son armas de justicia y la enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Entonces David lo estaba categorizando. Dije, este es filisteo incircunciso, estás perdido ya. Dios no está contigo, tú no eres un soldado de nosotros, tú eres del bando de las tinieblas. Ahora, David sigue preguntando. David como que dice, yo derroté al oso, yo derroté al león, yo he defendido las ovejas de mi padre. Ahora David estaba viendo a los soldados como ovejas del Señor. Y David tenía un corazón de pastor tanto para cuidar a esas ovejitas del campo como a cada uno de los hijos de Dios que en ese momento estaban bajo pacto. David venía vestido de pastor y el pastor huele a oveja. Y los pastores que hemos sido designados por Dios, que hemos sido llamados, estamos dando una palabra, un pasto fresco y verde cada mañana y decimos, aliméntate de la palabra de Dios para que sea fuerte, para que cuando tú veas al gigante no le digas gigante y le filisteo incircunciso. David sigue preguntando en el verso 28 y de pronto su hermano Eliab era el mayor de todos los hermanos. David era el octavo, era el último, estaba en la cola. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que somos cabeza y no cola. Y David ahora estaba autorizado a entrar en el campamento. David le fue a llevar provisiones a ellos. Y Eliab, que se suponía que era uno de los hombres más valientes de Saúl, que eran más aguerridos, ahora andaba escondido. Ahora andaba regañando, según él, a un pastorcito de ovejas. Y mire lo que dice. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Mire, no utilizó la ira contra Goliat, sino contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le responde al insulto de su hermano. Prácticamente le estaba diciendo, tú aquí no cabes. Hay gente que le gusta excluir. Cuando se ven amenazados, ¿sabe lo que hacen? Empiezan a atacar, porque han perdido la posición. Elías perdió la posición. El día que el profeta Samuel fue a su casa, al primero que ve es a Elías, y Dios le dice, no te engañen tus ojos. No te dejes confundir por la estatura que tiene Elías, porque yo no miro lo de afuera, sino lo de adentro. En el corazón de Elías había un orgullo, había una prepotencia, y a Dios no le sirve la gente así. Estas personas estorban y son tropiezos y son como la cerveza que se sube pero después se baja. Que este hombre no fue valiente delante de Goliat, ahora estaba insultando al pequeñito. Y ese día Samuel dice, yo no me voy de aquí hasta que no traigan al que voy a ungir. Y fueron a buscar a David, lo sacaron allá metido con las ovejas, haciendo un oficio noble. Pero como él era soldado, se creía más. Y cuando desciende la unción sobre David, desciende el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no trae espíritu de temor, trae de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, nos da la capacidad de mantenernos firmes en medio de la adversidad, de dificultad, de la crisis, o como usted le llame, de cualquier circunstancia. Ahora el soldado, el mejor soldado de Saúl, estaba insultando al mejor soldado de Dios en ese momento. No es tanto lo que dicen otros de ti, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué está hablando Dios de tu vida? ¿Qué dicen las crónicas del cielo con respecto a ti? Tú puedes tener mucha fama, mucho dinero, pero si Dios no está diciendo nada de ti, eres como un Elías. Aparentemente está mostrando grandeza, pero lo más importante es que el concepto de Dios sobre nosotros esté arriba. Ese es lo más grande. David estaba seguro. David estaba confiado en el Dios que tenía un alto concepto, porque Dios decía, este pequeñito pastor de ovejas, este es conforme a mi corazón y va a ser rey de Israel sobre la cabeza de quien sea. Elías no iba a ser el estorbo. Hay gente que le gusta estorbar los procesos de otros porque ellos nunca han podido alcanzar y empiezan a estorbar y a estorbar y a estorbar, pero déjame decirte que el Dios de gloria va a meter su mano y los va a apartar para que tú llegues a la meta, para que tú cumplas el propósito de Dios en esta tierra. David le tiene que responder, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, estás hablando, muchacho. David estaba confiado. Él no le hace caso a esas palabras. Y llega y lo llama el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, mira, ponte mi armadura. Y David empieza a ponerse la armadura de Saúl. David era un hombre que andaba con ropas de pastor, ropas livianas. La ropa de pastor era una túnica, era una capa, era un bolso donde llevaba muchas cosas para medicina que le daba a las ovejas, aceite para ungir las ovejas, para que la mosca no se le metiera por las fosas nasales. El pastor lo que hacía era echarle aceite, por eso tú necesitas un pastor para que la palabra de ese pastor venga sobre tu vida, haya unción y te proteja. Porque dice la Biblia que los pastores velamos por las almas de la gente. Nosotros oramos por ti, por los que están allá escuchando. Necesitas un pastor. Entonces, David conocía el oficio de pastor, pero el oficio de pastor era doble, cuidar ovejas y defenderlas. David no utilizaba espada para defender ovejas, utilizaba otras armas que eran elementales, que parecen insignificantes, palo y piedra. David tenía un cayado. El cayado es una vara que en la punta es una curva. Esa sirve para jalar la oveja. Es una palabra que Dios nos da para decirle, no te metas por ese camino que estás en peligro. Y eso es lo que tenía David, tenía una bolsa. Y David tenía
una herramienta antigua que se llamaba honda, que le ponía una piedra, la giraba y la piedra iba directo hacia ese animal que quería atacar la oveja. David estaba acostumbrado a pelear con osos y con leones. Le quitaba la oveja de la boca del león y lo derrotaba porque Dios estaba con él. Tú vas a lograr grandes victorias, pero si Dios está contigo. Y en las victorias que vienen de Dios, tú nunca le vas a robar la gloria a Dios. Si tú haces las cosas con esfuerzo, tú vas a decir al final, gracias a mí y fue por mí, y si yo no hubiera estado, esto no se hubiera hecho. Esa es gloria de hombre. Esa gloria perece. La gloria de Dios no muere. Por eso necesitamos estar bajo su gloria. Saúl quería ponerle herramientas de un soldado, pero no estaba habituado. Él se lo tiene que decir para que Saúl entendiera, mira, yo no estoy acostumbrado a manejar esto. Pero David, ¿qué hace? David, con lo que tiene, con las cosas más sencillas, se dirige al campamento para pelear contra el gigante. Y el gigante que iba a enfrentarlo, lo iba a menospreciar. Cuando David llega con la ropa de pastor, con un palo, y muestra las piedras, este fue un mensaje de Dios para él. Porque David había peleado con osos. Pelear con un oso, no cualquiera va a pelear con un oso, a menos que Dios te mande. Es un león, no cualquiera, hay domadores de leones. Aún estos leones han matado a sus domadores. Pero ahora Dios le estaba diciendo al gigante a través de David, porque tú eres un portador de la gloria y tú eres un mensajero. Pero le estaba diciendo a ese gigante, mira gigante, tú eres un perro, tú eres menos que un oso y que un león. Y David le mandó ese mensaje. David de pronto no entendía en el momento. Por eso el gigante, ¿soy yo acaso perro para que tú vengas con palos y piedras? ¿Sabes lo que hizo Dios? Psicológicamente, si quiere usar el concepto, le bajó la autoestima. Dios estaba diciendo, tú eres menos que nada, gigante. Te dicen gigante, pero delante de mí, el verdadero poderoso gigante, tú no eres nada. El hombre se sintió aludido. El hombre se sintió susceptible. Ahí empezó a derrotar Dios a este hombre. Y David recibe amenaza de parte del filisteo. Él le decía que le iba a cortar la cabeza. Decía, hoy las aves del cielo van a comer tu carne, te voy a matar. David empieza a responderle. Entonces le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mire lo que tenía este hombre, espada, lanza y jabalina, 3 armas metálicas. Mas yo vengo a ti, mire qué arma tenía David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le estaba diciendo, Goliat, estás en serios problemas. Y tú puedes decirle, diablo, está en serios problemas porque estás provocando al Dios grande y todopoderoso. Dios es tu defensor, tú no estás solo. Y si eres viuda, Dios te ama. Si eres extranjero en esta tierra colombiana o en otro país, Dios está contigo. Y si eres huérfano, si estás desvalido en medio de esta pandemia, el Señor está contigo como poderoso gigante. Dele gloria a Dios en su casa. David lo estaba encasillando. Te estás metiendo con Dios. Te estás metiendo con el Rey de Gloria, el dueño del universo, nada más y nada menos. Y yo tengo la autoridad y la autorización de Dios para decirte a ti, gigante, para decirte filisteo, incircunciso, una cosa. Hoy vas a salir derrotado. David le dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Empezó a profetizar. La iglesia de Cristo es una iglesia profética que tiene la palabra más segura de todas las palabras que
es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en la boca de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, eso es dinamita pura, eso va cortando lo que sea. Le está diciendo, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe lo que estaba haciendo el juez supremo? Tenía el martillo en la mano, pero abajo en la tierra había una boca de un hombre de Dios diciendo toda la sentencia. Cuando David termina la sentencia, se escucha en el cielo un martillo que dice, así se hará. Le estaba dando la sentencia final desde el cielo, porque hay algo que se llama la corte celestial. Los hijos de Dios podemos ir a la corte celestial a decir, Señor, te entrego este caso. Hay alguien que me está persiguiendo, yo te lo entrego hoy a ti. Y Dios, que es justo, que está viendo esto sin injusticia, Dios va a actuar sobre esa persona. Mi amado, es mejor estar del lado de Dios. Es mejor estar en el papel de hijo de Dios, que Dios sea tu juez, tu abogado, tu protector, tu defensor, que todas las cosas estén a tu lado. Pero es necesario hacer la justicia de Dios, es necesario hacer lo correcto, a lo que le agrada a Dios. David estaba haciendo la boca de Dios en la tierra y estaba sentenciando a este hombre. ¿Qué traía este hombre? Él traía esclavitud. Él iba a convertir a todo el pueblo de Dios en esclavos. Ellos habían salido de la esclavitud de Egipto y otra vez otra esclavitud. Dios dijo, no, los esclavos van a ser ellos. David sigue hablando, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Es que David no venció solamente a Goliat. David venció a los filisteos proféticamente y dijo, hoy Dios entrega no solamente ese gigante, sino a todos esos guerreros, a todos esos soldados filisteos. Hoy los entrega en mi mano. Y las aves del cielo van a comer sus carnes. David estaba seguro de su Dios, del Dios de gloria que es nuestro Dios hoy. David le estaba profetizando y David lo vence. Dice la escritura en el verso 49, mejor el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ya David había salido al encuentro, ya David le había profetizado, ya David le había deshecho todas sus estrategias espirituales, ya David estaba diciendo, Dios está conmigo, Dios no está contigo y tú vas a salir derrotado. David se dio prisa, tú tienes que ser diligente, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dice el verso 49 que David toma algo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Eran 5 y toma una. Se dice que los 5 son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero yo creo que tomó la piedra apostólica, porque el apóstol, como el apóstol Pablo, va pegando fuerte. Pablo decía, yo no tiro al aire para amagar, yo voy a lo seguro, al blanco. Y él tomó una piedra profética y enseguida, dice la escritura, así dice la escritura, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Si una piedra le pega a alguien en la frente, no va para atrás. Pero yo creo que detrás de ese gigante estaba el otro gigante, el poderoso gigante que le aguantó la cabeza y le tiró la cabeza al suelo para que quedara y se cumpliera la palabra de Dios, porque Dios no miente, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir sobre esta tierra. Y David, cuando ve que este hombre cae, se acerca al hombre, diligentemente toma la espada y le corta la cabeza. Las armas que quería usar Satanás contra David fueron las armas que Dios utilizó en contra de Satanás, porque el gigante filisteo adoraba a Satanás.
Esa cultura filistea es una cultura diabólica, satánica. El reino de Goliat representa las tinieblas. David representa la luz. Por eso tú tienes que entender en qué mundo vives. ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz? ¿Eres un David o estás del lado de Goliat? Cuando le cortó la cabeza, yo creo que el campamento de los filisteos se cayó la boca. Quedaron en silencio frente al espectáculo más grande de ese tiempo. Estaban todos en primera fila. Estaban todos observando un espectáculo maravilloso para Israel, pero un espectáculo que era una tragedia. Y si lo vemos desde un punto de vista de un campeonato, fueron goleados con una sola piedra. David venció porque ya había profetizado. Y esta gente ese día salió derrotada. Ese es el poder de la palabra. Y quiero mostrarle y cerrar con un último ejemplo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, además de la palabra de Dios, se está utilizando una herramienta poderosa. Se está utilizando la adoración. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el verso 10. Estaba Israel en su tierra. Ya Dios le había dado la posesión. Ya ellos estaban con gobierno de rey. El rey de turno se llamaba Josafat. Josafat era un buen rey. Dice el verso 10, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. Aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabe que aquí no era que el hombre que estaba orando estaba declarando una palabra negativa en la oración? No, le estaba mostrando, diciendo, Señor, las circunstancias son estas, pero yo estoy clamando a ti porque tú vas a revertir esa situación. Dice la Escritura, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sabe qué sucede cuando usted ora? Cuando usted ora, el Espíritu de Dios va a venir, pero no va a venir solo, va a venir con una palabra de respuesta. Y este hombre es empoderado por el Espíritu de Dios, era un profeta de Dios, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le estaba diciendo, yo sé que ustedes no pueden, por más que quieran, pero yo hoy, dice el Señor, voy a vencer por ti. Cuando a ti se te acaban los recursos, cuando tú has hecho todo lo que has tenido que hacer y tú ves que no hay solución, es tiempo que Dios entre en el escenario para que Dios sea el que logre la victoria que tú estás esperando. Y dice la Escritura, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta, decir, mire todo lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Le estaba diciendo, ellos van a hacer así. Dios te revela las estrategias que el diablo utiliza en tu contra cuando tú te metes con Dios, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Sabe qué sucede? El Señor te va a revelar todo. Y tú dices, ah, sí, Señor, es tuya la pelea. Es tuya la pelea, pero me dará la victoria a mí. Yo disfrutaré de la victoria, pero te daré la gloria. Eso es lo que era la actitud. Y mire lo que dice, y los hallaré junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis,
ni os desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. El Señor le estaba diciendo en pocas palabras, mañana van a ver una película donde el protagonista número uno soy yo, dice el Señor. Y ustedes no hagan nada. Quédense ahí de pie viendo cómo los derroto. Hay cosas que tú no puedes hacer. Hay circunstancias como el cáncer que tienes que decirle, Señor, ya tú lo derrotaste y manifiesta tu gloria. Sobre ese cáncer Dios va a trabajar y la gloria va a venir. Hay mucha gente que ha salido bien de este proceso y hoy están dando testimonio. Si no hubiera sido por Dios, porque no hay vacuna, no hay medicina que funcione, han salido gracias a la poderosa mano de Dios. Dice la Escritura. Ahora mire lo que está diciendo el rey ahora. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Saben cuál es la mejor estrategia? Adorar a Dios. Solo tú eres santo, y empiezas a declarar la palabra, solo tú eres digno, tú eres hermoso, y empiezas a cantarle a Dios. Así la voz tuya no sea aparentemente una voz melodiosa. Dios no necesita voces melodiosas, Dios lo que necesita son voces de fe. Voces que empiecen a declarar la palabra de Dios a través de los cantos. Dice el verso 18 que ellos se inclinaron rostro a tierra, el rey se inclinó, se humilló, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sabe qué pasó? El grupo de alabanza se vino y empezó a respaldar al pueblo y empezaron a entonar cánticos, y cuando uno empieza a entonar cánticos, la atmósfera donde está uno cambia totalmente. Esto no es religión, esto es realidad. Usted empieza a adorar a Dios y la atmósfera de su casa cambia. Donde está la atención se tiene que ir en el nombre de Jesús, y la atmósfera es favorable, se carga de la gloria de Dios, porque tú estás invocando el nombre del Dios Todopoderoso a través de cánticos. Y Dios dice, mi pueblo publicará mis alabanzas. Este pueblo es creado para que publique alabanza, para que cuando tú estás alabando a Dios, lo que dice es, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es rey de gloria. Y eso era lo que estaban haciendo con fuerte y alta voz. Cuando hay problemas, mi amado, cante. No, es que estoy triste, cante. Ponga su alabanza, su adoración y empieza a cantar. Que la tristeza se vaya de su corazón y de su mente, y dentro de un tiempo usted estará gritando, cantando, dando gloria a Dios, a su nombre. Verso 20 dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Principio, tú quieres que Dios te guarde. Cree en Él. Confía en Él para que Dios te guarde. Pero tú quieres que Dios te prospere. Crea a los profetas, verdaderos profetas de Dios. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Sabe qué pasó? El arma que utilizaron ellos para destruir al pueblo de Dios fue el arma que utilizaron para destruirse entre ellos mismos. Dios es grande, Dios provocó eso. ¿Sabe cuántos espadazos mandó el pueblo de Dios? Ni uno. Que Dios le dijo, tranquilo. Situaciones que no puedes resolver, no te estreses, no te deprimas, no te vuelvas ansioso, déjaselas al Señor para que Dios actúe a tu favor. Y sabe que detrás de toda lucha hay un botín, porque dice la Biblia que ellos, después
que vencieron a todos estos hombres, dice, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Quiere decirte que detrás de cada lucha que tú tienes, detrás de cada lucha que usted tiene, hay un botín. Por eso el apóstol Pablo dice que peleemos la buena batalla de la fe. La batalla no es con armas humanas, es con armas de fe, como la alabanza, como la oración, como la adoración. Esas son armas que hacen que la presencia de Dios llegue a nuestra vida. Podemos concluir diciendo, David salió victorioso porque la palabra poderosa de Dios estaba en su boca. Josafat el rey pudo vencer, aunque la victoria la logró fue Dios, pero se puede decir, él salió victorioso. Gracias a que la palabra de Dios, esa poderosa palabra estaba en su boca. Yo te invito en este día a que consideres a qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que tú andas diciendo. Considera la palabra de Dios sobre tu boca. En tu boca di los dichos del Señor. Eso va a provocar que tu estado de ánimo cambie. Eso va a provocar que tu situación física cambie. Eso va a provocar que la atmósfera de tu casa, de tu empresa, donde tú estés, eso cambie. Y vamos a orar en esta hora, a darle gracias a Dios por su palabra y su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Rey de paz. Te bendecimos en esta hora, Señor. Tú eres Jehová, Dios grande. Gracias por la palabra que nos das. Gracias por la palabra poderosa. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Señor, yo presento cada oyente pidiendo que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea sobre sus vidas. Padre, gracias por esta palabra que se ha predicado. Que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga en el corazón de cada hijo tuyo, de cada oyente. Declaramos hoy un día de gloria. Hoy iniciamos, Padre, semana. Hoy decimos, Señor, esta semana será de victoria. No habrá derrota en nuestro caminar. Veremos la gloria de Dios, así como David vio la gloria de Dios y recibió una victoria grande de parte de Dios. Así como el rey Josafat la vio, así tú la vas a ver. Yo creo en milagros. Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Declaro paz. Declaro gozo en tu vida. Bendecimos cada persona, Señor, toma las vidas. Señor, declaramos paz. Declaramos gozo, Señor, en esta mañana. Padre, gracias te damos hoy. Hoy es día de victoria. Hoy es día de paz. Hoy es día de gozo. Señor, eres Dios grande. Circunstancias que nos están aquejando, Padre, son las circunstancias en el nombre de Jesús que se tienen que ir, que tienen que ser derrotadas. Yo te doy gracias, Dios. Tú eres Dios grande. Tú eres Dios de poder. Tú eres el Dios magnífico en santidad, Señor. Te bendigo en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre y declaro paz y declaro gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, Dios les bendiga. Dios les guarde grandemente. Declare la palabra y vamos hacia adelante con Cristo. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.